Hola, ¿qué tal amigos? En este segundo video tomaremos y explicaremos los distintos procesos de la soldadura y miraremos sus ventajas y desventajas. Así que acompáñame y aprendamos juntos. Con el transcurso de los años se ha desarrollado y patentado algunas innovaciones importantes en la tecnología de la soldadura. A través de numerosas investigaciones y desarrollos, se ha adquirido conocimiento y experiencia en la industria para ayudarte a elegir los procesos más eficientes para su aplicación de soldadura. Soldadura de metal por arco eléctrico con protección gaseosa. Conocido comúnmente también como el proceso MIG, G-MAUC es un proceso de soldadura por arco que incorpora la alimentación automática de un electrodo consumible sólido continuo, protegido por un gas suministrado externamente. El proceso se utiliza para soldar la mayoría de los metales comerciales, incluido el acero, el aluminio, cobre y acero inoxidable, y se puede usar para soldar en cualquier posición cuando se seleccionan equipos y parámetros de soldadura adecuados. La soldadura G-MAUC utiliza polaridad de corriente continua de electrodo positivo, y como el equipo ofrece control del arco automático, los únicos controles manuales que necesita el soldador son posicionamiento de pistola, guía y velocidad de propagación. Ventajas: puede soldarse en todas las posiciones y en junta angosta, si se suelda en cortocircuito o arco pulsado. Las velocidades de deposición son superiores a las de SMAUC. Tiene una velocidad de soldadura mayor que en SMAUC por ser el electrodo continuo, ausencia de escoria y mayor velocidad de deposición y eficiencia. Menor número de interrupciones con los cordones. Se obtiene mayor penetración con transferencia spray que con SMAUC. Se requiere mínima limpieza después de la soldadura por menos salpicaduras. Es un proceso de bajo hidrógeno adecuado para grandes espesores. Los soldadores aprenden rápido. Son menores tiempos de soldadura que SMAUC, impactando en menores costos de producción. Desventajas: el equipo para G-MAUC es más complejo y costoso y menos portable que el utilizado en SMAUC. Es difícil de utilizar en juntas de difícil llegada. El arco debe ser protegido de las corrientes de aire. Tiene un arco de mayor radiación e intensidad y genera incomodidad en los soldadores. Entre la antorcha y la fuente de poder no debe haber más de 10 metros. Tiene una limitada variedad de alambres disponibles, ya que los materiales no pueden ser trafilados. La velocidad de enfriamiento es mayor que en los procesos de escoria abundante. A alta velocidad, si se aplica mal el cortocircuito, puede producirse fusión incompleta. Soldadura por rayo láser. Es un proceso automatizado que utiliza el calor de un haz concentrado de luz coherente para unir dos materiales. El proceso se utiliza para soldar todos los metales comerciales, incluido acero, acero inoxidable, aluminio, titanio, níquel y cobre, y proporciona propiedades mecánicas y velocidades de recorrido altas, con baja distorsión y sin escorias ni salpicaduras. Las soldaduras se pueden fabricar con o sin metal auxiliar, y en muchas aplicaciones se utiliza un gas de protección para proteger el baño de fusión. El equipo utilizado requiere una considerable inversión de capital y un alto nivel de habilidad por parte del operador debido a las altas velocidades de soldadura y la pequeña área afectada por el haz del láser. Ventajas: se obtiene altas velocidades de soldadura. Se reduce considerablemente la distorsión y deformación del material. Eliminación de los costes de procesos post-soldadura. Ausencia de poros en los cordones. La soldadura láser es un proceso automatizado. Se puede obtener una alta precisión, repetibilidad de los parámetros de soldadura y condiciones del proceso, más un alto grado de control. El haz láser permite una gran flexibilidad mediante su salida por fibra óptica. No hay un contacto directo con la zona de soldadura, por ende no hay desgaste de la herramienta. En general no se utiliza material de aporte. La soldadura por láser puede aplicarse para unir diferentes materiales, bien a ellos mismos o materiales similares. Desventajas: las máquinas para soldar por láser son de elevado costo, tienden a consumir mucha potencia, no se pueden realizar cordones muy anchos, es difícil soldar en materiales con alta flexión. Si no se controla la intensidad, puede perforar el material. Los rayos reflejados o la difusión pueden ser perjudiciales para la vista. Soldadura por arco eléctrico con núcleo fundente. Este es un proceso de soldadura con arco eléctrico diseñado para el acero al carbono, acero inoxidable y acero de baja aleación. Utiliza un arco eléctrico para producir coalescencias entre un electrodo metálico auxiliar tubular continuo y el material base, y puede hacerse con o sin gas de protección.
Con el cable con el núcleo de fundente protegido con gas, los agentes de protección son proporcionados por un fundente contenido dentro del electrodo tubular. Un gas suministrado externamente simplemente aumenta los elementos centrales del electrodo para evitar la contaminación atmosférica del metal fundido. Cuando se utiliza un gas de protección, el equipo del proceso es prácticamente el mismo que se utiliza en la soldadura de metal con arco de gas o G-MAUK. Con alimentadores de detección de tensión especiales es posible realizar una soldadura con arco metálico con fundente en el núcleo de alta calidad, con un suministro eléctrico de soldadura de intensidad constante. El proceso es adecuado para la soldadura en todas las posiciones con la selección del metal auxiliar correcto. Soldadura de metal con arco protegido. Conocido comúnmente como soldadura revestida o soldadura de electrodo revestido, la SMAUK produce calor a partir de un arco eléctrico que se mantiene entre la punta de un electrodo cubierto con fundente y la superficie del metal base. El electrodo consta de un núcleo de metal sólido cubierto por una mezcla de compuestos minerales y metálicos. La composición del revestimiento depende del tipo de electrodo y la polaridad de la soldadura. Entre sus funciones se encuentra proteger la soldadura fundida, brindar una acción de fluido para eliminar las impurezas del depósito de soldadura y, mediante el control de la química del depósito de soldadura, proporcionar las propiedades mecánicas de soldadura deseadas. La soldadura SMAUK puede realizarse en áreas de acceso limitado y en todas las posiciones. Es un proceso viable para unir a la mayoría de los metales y aleaciones, y el equipo necesario es portátil y de bajo costo. Ventajas. El equipo es simple, portátil y de bajo costo, aplicable a una amplia variedad de metales en posiciones de soldadura y electrodos. Posee tasas de deposición de metal relativamente altas para aplicaciones en exteriores. Desventaja: el proceso es discontinuo debido a la longitud limitada de los electrodos. Por tratarse de una soldadura manual, requiere gran pericia por parte del soldador. Las soldaduras pueden contener inclusiones de escoria y los humos dificultan demasiado el control del proceso. Soldadura por arco eléctrico con tungsteno y protección gaseosa. Conocido comúnmente como soldadura de tungsteno gas inerte o ELIAR. El GTAW produce coalescencia de metales al calentarlos con un arco eléctrico entre un electrodo de tungsteno y la pieza de trabajo. La presión y el metal auxiliar pueden utilizarse o no, y la protección se obtiene a través del soplete de soldadura. El uso de un electrodo de tungsteno no consumible con gas de protección inerte produce soldaduras de la más alta calidad de cualquier proceso de soldadura con arco. Las soldaduras son brillantes, no tienen escoria ni salpicadura y requieren poca o ninguna limpieza posterior. Este proceso se puede usar en todas las posiciones de soldadura, pero requiere un alto nivel de habilidad por parte del operador, especialmente en las piezas delgadas y complicadas. Se ha utilizado extensamente en las industrias aeroespaciales y aeronáuticas, empresas de energía, de química y de petróleo, y también en empresas de gas. Ventajas: no se requiere de fundente y no hay necesidad de limpieza posterior a la soldadura. No hay salpicadura, chispas ni emanaciones, al no circular metal de aporte a través del arco. Brinda soldaduras de alta calidad en todas las posiciones sin distorsión, al igual que todos los sistemas de soldadura con protección gaseosa. El área de soldadura es claramente visible. El sistema puede ser automatizado o controlado mecánicamente, la pistola o el metal de aporte, adecuada para soldaduras de responsabilidad o con pase de raíz. El proceso puede ser mecanizado o robotizado. Facilita la soldadura en lugares de difícil acceso. Ofrece alta calidad y precisión. Óptimas resistencias mecánicas de la articulación soldada. Además, tiene poca generación de humo, entregando soldaduras claras y brillantes. Desventajas: velocidades de soldadura bajas. Se necesita un alto nivel de habilidad y experiencia para la ejecución por parte del soldador. Se requiere la preparación de la pieza de trabajo y no es adecuada para piezas de gran espesor. Soldadura por arco sumergido. La soldadura por arco sumergido calienta los metales utilizando un arco eléctrico entre un electrodo descubierto y el material base, debajo de un compuesto de material fundente. Este proceso utiliza un electrodo de alambre macizo continuo protegido por el fundente. El fundente estabiliza el arco durante la soldadura, protegiendo el baño de fusión de la atmósfera. También cubre y protege la soldadura durante el enfriamiento y puede afectar la composición de la soldadura y sus propiedades. La soldadura por arco sumergido generalmente es automatizada, pero también existen sistemas de semiautomatizados
La corriente puede ser de corriente alterna o corriente continua para los sistemas automatizados y los electrodos pueden ser monofilares o tener múltiples alambres sólidos o también tubulares o de tira. La soldadura solamente puede realizarse en una posición que es plana o horizontal debido al uso del fundente granular y la fluidez de la soldadura fundida. Se pueden alcanzar altas tasas de deposición y pueden soldarse materiales muy gruesos y delgados con este proceso. Ventajas: alta calidad del proceso de soldadura. La velocidad de desplazamiento de la antorcha puede ser bastante alta en comparación con procesos como la soldadura MIG, MAG o TIG. El fundente granular evita los arcos de soldadura visibles y reduce el humo del proceso, lo que minimiza la inversión en equipos de protección y aspiración y hace que el entorno de trabajo sea más seguro. Mayor rentabilidad, ya que no hay pérdida de material en las proyecciones. Altas tasas de deposición, que permiten soldaduras de grandes espesores. Es capaz de soldar espesores pequeños o grandes, y la gran mayoría de aceros. Esta ventaja hace que este proceso sea ideal para soldar tanques, grandes tuberías o vigas. El fundente granular se puede reutilizar en otros proyectos, pero existe la limitación en el número de veces que se reutiliza el fundente. El cordón de soldadura presenta una alta resistencia al impacto y una buena apariencia. Desventajas: debido al gran charco de soldadura, la soldadura se debe realizar en posición horizontal. El proceso requiere más capacitación por parte de sus operadores dada a su mayor complejidad y control del proceso, y tiene un proceso más limitado, ya que el equipo desarrollado es difícil de adaptar a otros fines. Soldadura con arco de plasma. La soldadura con arco de plasma es una modificación de la soldadura por arco eléctrico con tungsteno y protección gaseosa. El proceso utiliza un arco restringido que se coloca forzosamente por una boquilla de cobre para crear un arco más largo, delgado y más enfocado que el que se obtiene con la soldadura TIG. El proceso de constricción aumenta enormemente la tensión del arco y la cantidad de ionización que se produce. Además de aumentar la temperatura del arco, el área más caliente del plasma se extiende por fuera de la boquilla hacia la superficie de trabajo. El resultado general es una fuente de calor más concentrada a una temperatura más alta, que aumenta en gran medida la eficacia de la transferencia de calor, lo que permite velocidades de recorrido más rápidas cuando se utiliza manualmente. Claro que se requiere un alto nivel de habilidad por parte del operador. Ventajas: el mejor control del arco. El beneficio de la soldadura por plasma es el control y la calidad obtenida en el objeto soldado debido al diseño de la antorcha. El diseño de la antorcha mejora el control del arco y permite una mejor tolerancia para la distancia de separación dentro de la antorcha. Libertad para monitorear y controlar la soldadura. Con el diseño de la antorcha, ambas manos se pueden mover libremente y se puede acceder al cabezal para observar y controlar la soldadura. El uso de la tecnología permite aplicaciones como el monitoreo remoto y el registro de la soldadura. Niveles más bajos de salpicadura. Debido a su uso eficiente de la energía, el arco de plasma produce menos salpicaduras que los procesos de soldadura convencional. Desventajas: emite radiación ultravioleta e infrarroja. Su técnica de soldadura genera radiación ultravioleta que puede dañar o debilitar los polímeros. La inversión inicial es alta. El equipo y el diseño de la antorcha son costosos y el mantenimiento del equipo requiere el uso de especialistas capacitados. La falla de la antorcha puede ser desastrosa para el operador, lo que requiere el uso de medidas de seguridad adicionales. El equipo de soldadura por plasma es bastante costoso como resultado. Los gastos de puesta en marcha aumentarían. Niveles de ruido más altos. Si bien reduce el calor ambiental, el corte por plasma es ruidoso y emite humos excesivos. Asegúrese de que todo el corte por plasma se realice en un lugar de gran trabajo abierto y bien ventilado. Soldadura tándem. En comparación con el sistema de soldadura G-MAUK convencional, la soldadura tándem utiliza dos alambres alineados, uno detrás del otro. Los alambres para soldadura son alimentados simultáneamente y fundidos utilizando puntas de contacto independientes montadas en el mismo soplete. El resultado es una calidad de soldadura excelente con pocas salpicaduras y a 3 veces la tasa de deposición y velocidad de recorrido de los sistemas convencionales, características ideales para las aplicaciones automatizadas. Ventajas: los dos tubos de contacto independientes para cada arco se pueden ajustar individualmente. Las velocidades de soldadura son muy altas. Claro, dependiendo de la posición de la soldadura, tienen una alta tasa de deposición.
Se puede usar en chapas tanto finas como gruesas y tiene un alto potencial de ahorro de costes. Es de sencillo manejo y es posible que haya diferentes velocidades de hilo entre electrodos de soldadura. La sincronización de los dos arcos voltaicos produce la estabilidad del proceso, generando una rápida y eficaz aplicación en el material a soldar. Desventaja: lo único que pude encontrar fueron errores que ya han sido solucionados actualmente, debido a que este tipo de soldadura más que todo es utilizada en ensambles automotrices. Por ende, la eficacia entre la velocidad, el ahorro de los costes y otros factores hacen que sus debilidades sean muy pocas. Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, puedan suscribirse al canal, darle like y dejar su comentario si tienen alguna duda acerca de algún proceso de los mencionados en el video. Así que espero tengan buen día. Gracias.